Saludos, gracias por visitar mi canal de Contalogía. En esta oportunidad vamos a tener lo que es el cálculo de las prestaciones laborales paso a paso. Para esto vamos a ver cuál es el contenido de este video. Lo primero que vamos a ver es la terminación del contrato de trabajo, cómo terminan los contratos de trabajo. El segundo, vamos a ver cómo se calcula el salario promedio diario. Vamos a ver como tercer punto cómo se calcula el preaviso. El cuarto punto, vamos a calcular la cesantía. El quinto punto, vamos a ver las vacaciones. El punto número 6, el cálculo del salario pendiente. Y por último, vamos a ver lo que son el cálculo del salario de Navidad. Y luego vamos a tener entonces un ejemplo práctico de cómo calcular las prestaciones para una persona que fue desahuciada y otra para una persona que renunció. Es decir, que renunció de su trabajo. Entonces, si vemos, por ejemplo, el primer punto, terminación del contrato de trabajo, el contrato de trabajo puede terminar por tres maneras: por desahucio, por despido o por dimisión. Desahucio lo podemos definir, según el artículo 75, es el acto por el cual el empleador o el trabajador, mediante aviso previo y sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato de trabajo por tiempo indefinido. En este tipo de terminación, sí hay responsabilidad de las partes, es decir, en el sentido de que si el empleador tomó la decisión de vincular al empleado de la empresa, él tiene que cubrir todas las indemnizaciones que contempla la ley. En el caso de despido, el artículo 87 del Código de Trabajo, ley 1692, dice que es la terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleador. Ahí eso sucede cuando el empleado comete faltas graves que justifican que sea despedido. Esto implica que el empleador no tiene responsabilidad con relación a indemnizar si el empleado comete una falta y por consiguiente es despedido. En el caso de la diferencia, si vemos la diferencia entre desahucio y despido, en el desahucio el empleador pone fin al contrato de trabajo aunque el trabajador no haya cometido una falta, siempre que pague el aviso previamente. Tu decisión, si no lo hace, debe pagar una indemnización por omisión de preaviso. Eso está en el artículo 79. En el caso del despido, el empleador pone fin al contrato de trabajo alegando que el trabajador incurrió o cometió una falta o culpa. Si ven, la diferencia está bien clara ahí. En uno, el empleador toma la decisión de desvincular al empleado sin ningún motivo. Ahí tienen que indemnizarlo completamente. En el caso del despido, ya ahí el empleador desvincula al empleado de la empresa producto de que el empleado comete una falta grave. En el último punto, en el cual se puede terminar un contrato de trabajo, tenemos la dimisión, que es la terminación del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del empleado. Artículo 97. ¿Qué implica esto? Que así como el empleador puede desahuciar al empleado puede despedir al empleado por una falta grave, el empleado puede dimitir porque el empleador ha cometido falta grave contra él. Entonces eso implica que hay una serie de puntos en los cuales el empleador puede faltar al empleado y por consiguiente el empleado dimite o rompe el contrato, y ahí entonces si se determina que el empleador tiene culpa, tiene que indemnizar al empleado, es decir, tiene que pagarle todos los derechos adquiridos y sus prestaciones. Cálculo del salario promedio diario. El salario diario sale de sumar los sueldos que percibió el empleado en los últimos 12 meses y dividirlo entre 12. Esto da como resultado el salario promedio. Si el empleado, aparte de su salario, percibió comisiones, se suman las últimas 12 comisiones y se dividen entre 12 para determinar la comisión promedio. Si vemos aquí, por ejemplo, dice también que el salario y comisiones promedio calculadas se suman y se divide entre el coeficiente de los días promedios diarios. Es el coeficiente determinado por el Ministerio de Trabajo para determinar el salario diario. Si es mensual el sueldo, entonces se divide entre 23.83 para determinar el salario diario. Si el sueldo es quincenal, se divide entre 11.91, y si el salario es semanal, se divide entre 5.5. Aquí vemos un ejemplo para que entendamos mejor cómo se determina el salario, el sueldo promedio mensual. En este caso,
Por ejemplo, lo primero que tenemos que determinar es cuánto percibió el empleado en los últimos 12 meses. Si ustedes observan, por ejemplo, la ley establece que las prestaciones se calculan a partir de los últimos 12 meses. Entonces se debe sacar un promedio si en el caso de que el empleado tuvo variación de salario, como vemos aquí en el ejemplo, vemos que ese empleado trabajó de enero a octubre ganando 10,000 pesos, pero en noviembre y diciembre tenía 11,000 pesos. Significa que vamos a sacar un salario promedio tomando en cuenta 10 meses a 10,000 pesos y tomando en cuenta 2 meses a 11,000 pesos. Cuando sumamos 100,000 más 22,000, entonces vemos que eso nos da 122,000 pesos. Si eso lo dividimos entre 12, que son los últimos 12 meses, nos va a dar un salario promedio de 10,166,67. Si observamos, ese monto está comprendido entre los 10,000 y los 11,000. Es un salario promedio mensual. Esto es importante que se sepa porque no podemos calcular los 12 meses en base a 10,000, ni tampoco a 11, porque él percibió 10 meses ganando 10,000 pesos y solamente 2 meses de los 12 que estamos tomando en cuenta, solamente cobró 11,000 pesos. Así significa que tenemos que hacer ese cálculo. Si hay 3 salarios diferentes dentro de los 12 meses, también se hace el mismo esquema. Se pone el salario por los meses que cobró, el segundo salario por los meses que cobró y el tercer salario por los meses que cobró, tomando en cuenta que no puede pasar de 12 meses. ¿Ok? Entonces, si vemos aquí, para calcular el salario promedio, como los 10,166,67 es un monto mensual, para sacar el salario promedio diario, tenemos que dividirlo entre 23.83, que es el coeficiente determinado por el Ministerio de Trabajo para tal fin. Entonces, si dividimos 10,166,67 entre 23.83, nos va a dar 426,63. Ese es el salario promedio diario en el cual vamos a determinar la cesantía, el preaviso, la vacación, tomando en cuenta ese salario promedio diario. El preaviso. El preaviso es el aviso que se da a la parte que va a sufrir el desahucio, informándole que se va a dar por terminado el contrato de trabajo. ¿Qué significa eso? Que cuando el empleador va a desahuciar o el empleado se va a retirar de la empresa, va a renunciar, él debe de ambas partes deben preavisarse. Entonces, porque si no se preavisa, hay que pagarlo en efectivo en ambas partes. En el caso de si la parte que ejerce el desahucio no se lo avisa previamente a la otra, se deberá pagar de la siguiente manera. Si ese empleado tenía de 3 a 6 meses, se paga 7 días de preaviso. Si 7 días, acuérdense que ya calculamos el salario promedio diario de 463 y pico. Entonces, esos 7 días, si el empleado tiene de 3 a 6 meses, se multiplica por esos 7 días. Si el empleado tiene de 6 a 12 meses, se multiplica por 14. Y si el empleado tiene más de un año, es por 28 días. Así que tiene que preavisar. Si no se preavisa esos días, entonces tiene que pagarse en ambas partes. Es decir, que si la empresa dice al empleado que ya se va a retirar en ese día y no le preavisa, no le dice, mira, tú tienes más de un año aquí, bueno, te preaviso 28 días antes, hoy te doy una carta diciéndote que tal día, dentro de 28 días, tú no estarás en la empresa, ya ahí no se paga preaviso porque se le preavisó. Pero si el empleador dice, te me vas hoy y no paga, y no le informa, no le preavisa, y se va el mismo día que le dan la carta, tiene que pagarle el preaviso al empleado. Eso pasa también con el empleado. Si el empleado renuncia y dice me voy hoy, él tiene que pagarle al empleador el preaviso. Si él preavisa y dice, mire, al dueño de la empresa, yo me voy tal día, tomando en cuenta el tiempo, entonces él ya no tiene que pagarle al empleador los del preaviso, porque él preavisó también que se iba. La cesantía es el auxilio o la indemnización que el empleador tiene que otorgar, el cual por ejercer lo que es el desahucio según el artículo 80. Así que si el empleador desahucia a un empleado, ya ahí entonces tiene que pagar el auxilio de cesantía. Entonces hay una regla aquí que dice que si el empleador tiene de 3 a 6 meses, se pagan 6 días.
Si tiene de 6 a 12 meses, 13 días. Si tiene de 1 a 5 años, 21 días. Y si tiene más de 5 años, 23 días por cada año de servicio prestado. Es decir, que si el empleado tiene 4 años, tiene que pagar 21 días por los 4 años. Y si tiene proporción de meses, también se le suma la proporción de los meses. Si el empleado tiene más de 5 años, por cada año que tenga se multiplica por 23. Pero si tiene proporción de meses también, se suman los días que corresponden a los meses y esa va a ser su cesantía. Si tiene, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, 6 años y tiene 7 meses, ya sabemos que multiplicamos 7 por 23 y ahí nos va a dar un monto por todos los años. También le vamos a sumar a ese resultado los 13 días, porque 7 meses que él tiene está comprendido entre 6 y 12. Entonces tiene 13 días de los meses y tiene los 7 años. Si multiplicamos 23 por 7, ya ahí entonces tendremos lo que es la cantidad de días completos que tendrá ese empleado. Lo vamos a ver más adelante en el ejemplo que vamos a hacer, así que no se preocupen. Las vacaciones pueden considerarse como un periodo de descanso o reposo que con disfrute de salario se concede anualmente al trabajador. Eso está en el artículo 177. El trabajador adquiere su derecho a vacaciones cada vez que cumple un año de servicio ininterrumpido en una empresa. Para el cálculo de las vacaciones, solo se toma el último salario que percibió el trabajador y se paga conforme a esta regla. Más de 5 meses, 6 días. Más de 6 meses de servicio, 7 días. Más de 7 meses de servicio, 8 días. Más de 8 meses de servicio, 9 días. Más de 9 meses de servicio, 10 días. Más de 10 meses de servicio, 11 días. Más de 11 meses de servicio, 12 días. De 1 a 5 años, 14 días. Y mayor de 5 años, 18 días. Sí, es un pago único, no es como la cesantía que se multiplica por año. No, aquí no. Aquí si él tiene más de 5 años, se le paga solamente 18 días y ya. Si él tiene de 1 a 5 años, se le pagan 14 días. Y si tiene los meses establecidos aquí, también se le paga la proporción que corresponde a cada línea, a la línea que corresponda. Un punto importante que tenemos que tomar en cuenta es, por ejemplo, cada año el empleado tiene derecho a vacaciones. Imaginémonos que el empleado tiene derecho a vacaciones en enero, pero no la tomó ahí mismo. Si no tomó en enero las vacaciones, pasa enero, pasa febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Estamos hablando que pasaron 6 meses y él no ha tomado sus vacaciones. Imagínense que en julio el empleador dice, lo desahucia, ya no está. Entonces, ahí tenemos que calcular lo siguiente. Primero, las vacaciones que le correspondían en enero, que son, si tiene menos de un año, menos de 5 años, entonces ya sabemos que son 14 días. Pero también se toma en cuenta si el empleado, después de haber tenido derecho a vacaciones, han transcurrido más de 5 meses para que también se le pague la proporción de las vacaciones. En el ejemplo que di, si él tiene derecho a vacaciones en enero y en julio de ese mismo año lo desahucian o lo desvincula de la empresa, entonces tenemos que considerar que él a partir de enero acumuló 7 meses de servicio, 6 meses de servicio, desde enero hasta julio. No se toma enero porque enero es el último mes, el mes que él tiene derecho, entonces se corre a partir de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Son 6 meses. Si vemos aquí entonces, aparte de los 14 días que le toca, o los 18 si tiene más de 5 años, le toca entonces 6 meses de servicio, son 7 días. Así que tenemos que sumarle 14 si está de 1 a 5 años, más 7, y 18 si tiene más de 5 años, más 7. Es decir, que eso no se le puede olvidar. Es decir, que si el empleado tiene derecho a vacaciones y transcurrieron 5 meses, más de 5 meses, a partir de las últimas vacaciones, entonces se le paga la proporción. Si él cobró sus vacaciones en enero y transcurrieron más de 5 meses cuando lo desvincularon de la empresa o lo desahuciaron, entonces solamente se paga la proporción. En este caso, imaginémonos que él cobró en enero sus vacaciones. Entonces transcurrieron 6 meses, es decir, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses. Entonces vemos que solamente se le va a pagar 7 días de vacaciones, porque ya él cobró en enero las vacaciones correspondientes.
Salario pendiente. Este caso se da cuando un empleado es despedido o es desahuciado o renuncia en un día después de pagada la primera o segunda quincena, es decir, después del 15 de cada mes o después del 28, 30 o 31, según sea el caso del mes calendario. Ejemplo, si el empleado fue desahuciado un 19 del mes de febrero de X año, en el entendido de que la quincena del 1 al 15 de febrero ya el empleado la cobró, le quedan pendientes de pago 4 días, del 16 al 19 de febrero. Si el empleado gana mensual 10,000 pesos, para determinar cuál es el salario diario, dividimos los 10,000 entre 28 días que tiene febrero. Entonces, si vemos aquí, haciendo el cálculo, cuando calculamos, dividimos 10,000 entre 28 días que tiene febrero, nos da 357.14. Por 4 días, del 16 al 19, entonces significa que el salario pendiente sería 1.428,55. ¿Por qué hay que calcular el salario pendiente antes de calcular el salario de Navidad? Porque recuérdense que el salario de Navidad, bueno, no voy a decir que lo recuerden porque no lo hemos visto el punto, pero cuando lleguemos al punto te lo estoy anticipando. El salario de Navidad corresponde todo lo ganado desde el 1 de enero hasta la fecha en que el empleado salió de la empresa. Significa que si queda un pendiente también tiene que tomarse en cuenta para ese cálculo. Y por eso que primero tenemos que determinar si hay un salario pendiente para que calculemos bien lo que es el salario de Navidad. Ya el salario de Navidad es el último punto que vamos a ver y van a entender por qué yo le doy primero inicio con el salario pendiente. Entonces, cuando aquí hay una nota que me gustaría leerla porque es muy interesante. Dice, para el cálculo del salario pendiente, no se toma el coeficiente de 23.83 porque este es usado exclusivamente para el cálculo de preaviso, cesantía y vacaciones. Y lo quiero explicar ahora y lo quiero hacer con esta pregunta. ¿Por qué no podemos usar el coeficiente del 23.83 para el cálculo del salario pendiente? Sencillo. Vamos a hacer un ejemplo, porque con ejemplo que entendemos mejor. Imaginemos que un empleado que gana 20,000 pesos fue desahuciado el día 28 del mes de julio de cualquier año, 28 de julio de cualquier año. Se entiende que quincenal el empleado gana 10,000 pesos. Sabemos que entonces si él gana 20 mensual, sabemos que el 15 él gana 10 y el 30, 31, perdón, o 28, si es de febrero, gana 10,000 más. Eso significa entonces que tendremos 10,000 la primera quincena y 10,000 la segunda quincena. Entonces, si nosotros utilizamos el 23.83, veremos que es un cálculo incorrecto. ¿Por qué? Porque calculándolo por 23.83 no da más que lo que él gana una quincena. Me explico. Si nosotros ya sabemos que el salario pendiente está comprendido entre el día 16 al 28, es decir, como él cobró ya el día 15, vamos a calcular el salario pendiente del 16 al 28. Entonces eso significa que son 13 días, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta los 20,000 pesos, que es el salario mensual que él cobra, lo dividimos entre 23.83, eso nos da 839.28. Cuando lo multiplicamos por 13 días, nos da 10,910,64. Si se observa, no tiene sentido que si el empleado cobra quincenalmente 10,000 pesos, por 13 días se le pague 10,910,64. Es decir, 910,64 pesos de más o por encima. Si es lógico que si él gana del 1 al 15 y del 16 al 30, 10 y 10, aquí cuando yo esté calculando un salario pendiente, me dé 10,910,64. Es decir, son 13 días. Debería de dar menos de 10,000 pesos, porque si la empresa paga 10,000 pesos por 15 días, no puede ser que por 13 días él gane 10,910,64. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, el cálculo correcto, vemos que tomando en cuenta los mismos días, 16 al 28 de julio, que serían 13 días, entonces salario mensual 20,000 entre 31 días que tiene julio, nos da 645,16, que al multiplicarlo por 13 días, nos da 8,387,08. Como que ese número ahí se ve como más real y más justo, en el sentido de que es un monto que no llega a 10 porque no son 15 días, son 13 días. Entonces ahí yo entiendo que por eso es que calculamos
el salario pendiente en base a los días que tiene el mes en el cual ese empleado salió. Si ese empleado salió en febrero, lo dividimos entre 28. Si salió en mayo, lo dividimos entre 31. Si salió en abril, lo dividimos entre 30. Es decir, los días que tiene el mes, eso lo utilizamos para calcular el salario promedio. El salario de Navidad es la 12ª parte de la sumatoria de todos los sueldos y o comisiones que se les paga a los trabajadores durante el año. El salario de Navidad se hace efectivo a más tardar el 20 de diciembre de cada año. Es decir, que es la sumatoria desde enero de todos los salarios. Si ustedes observan, ahí se incluye también el salario pendiente. ¿Por qué? Porque es desde enero, del 1 de enero hasta el último día que el empleado tuvo. Si en dado caso salió antes de diciembre, se le calcula también en las prestaciones y se le paga el salario de Navidad. El código establece que el empleador puede pagarle el salario de Navidad antes del 20 de diciembre. Así que las prestaciones, si él decide no incluirlas, sino que el empleado vaya en diciembre a buscarla, el código se lo permite. Pero muchos empleadores no utilizan esa opción que le da la ley y pagan el salario de Navidad junto con lo que es la cesantía, el preaviso y los demás elementos de la prestación laboral. Un punto también es que se le llama salario de Navidad o salario 13. No se le llama regalía pascual. Ese término de regalía pascual ya no se usa porque regalía tiene la connotación de que es un regalo. Y eso no es un regalo que nos da el empleador. Eso está estipulado en la ley. Eso es un pago de ley que tiene que hacer por obligación el empleador y por tal motivo no le llamemos ya regalía pascual. Llamémosle salario de Navidad o salario 13. Entonces ya resumiendo aquí, para pasar a lo que es la parte práctica, vemos que para los tres términos de contrato laboral, que son despido, desahucio y dimisión, vemos que para el preaviso, en el desahucio tiene que pagarse. En despido no se paga el preaviso, ni tampoco en dimisión. En el caso de la cesantía, vemos que si el empleado es despedido por una falta, no se le paga. ¿Por qué? Tuvo una falta y lamentablemente fue despedido. Pero en caso de que sea desahuciado o dimita, sí hay que pagar la cesantía. Si dimite y la ley establece que él tiene razón de que el empleador cometió una falta contra el empleado, entonces ahí tiene que pagar la cesantía. Y en el caso de los dos últimos son derechos adquiridos, que no se pierden independientemente de la terminación del contrato laboral. Las vacaciones y el salario de Navidad son derechos adquiridos, por ende, eso no es decir, son derechos que no se pierden, independientemente de que te fuiste despedido, o fuiste desahuciado, o tuvo una dimisión. Así que vamos a pasar ahora a lo que es el ejercicio práctico para ver dos cálculos. Uno de una persona que fue desahuciada y otro de una persona que renunció. Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo que vamos a ver. En la parte práctica vamos a utilizar Excel para hacer lo que es el cálculo, pero primero vamos a leer el escenario o la información de donde vamos a hacer los ejemplos prácticos. Dice que María Eridania y Eridania María son dos amigas que laboraban en la empresa Los Pioneros SRL. Ambas amigas se desempeñan como asistente administrativa para el director de mercadeo y para el director de operaciones. Las dos ganan un salario de 30,000 pesos, es un dato importante para el cálculo de las prestaciones, ganan 30,000 pesos. María Eridania ingresó a la empresa el 1 de febrero del 2011 y Eridania María ingresó a la empresa el 1 de octubre del 2011. Así que uno entró en febrero y otro entró en octubre del mismo año. El día 18 de mayo del 2018, al final del día, María Eridania fue desahuciada, por lo que su amiga Eridania María decide renunciar. Decide renunciar el mismo día para ambas asociarse y emprender un nuevo negocio juntas. Ambas no habían tomado sus últimas vacaciones, es un punto que hay que tomar en cuenta, porque si observan, María Eridania le toca vacaciones en febrero y a Eridania María le toca sus vacaciones en octubre. Por ende, ninguna de las dos habían tomado sus últimas vacaciones. María Eridania no le fue preavisado su desahucio. Así que cuando a María Eridania la desvincularon de la empresa, no le preavisaron, sino que le dijeron, te me vas hoy mismo. Así, recoge que te vas. En Eridania María sí preavisó su desahucio. Ella renunció, ella se desahució a nivel de que renunció de la empresa. Ella sí preavisó su desahucio, pero la empresa decidió que podía irse el mismo día en que presentó su renuncia. Así que
ahí la empresa decidió, no, mira, si tú quieres, tú te puedes ir sin ningún problema, porque ella renunció. Ahora, si el empleador dice que no, que tiene que previsar y quedarse ahí hasta entrenar a otra persona también, eso la ley lo ampara al empleador. Este es los datos. Vamos entonces ahora a pasar el Excel para hacer el cálculo. Ok, vamos ahora a pasar a la parte práctica de lo que es el cálculo de las prestaciones laborales. Vamos a empezar con la empleada María Eridania. Ella es asistente administrativa. Según los datos que vimos, ella percibía un salario de 30,000 pesos. Y recordemos que se toman los últimos 12 meses, por lo que le colocamos un 12 aquí en meses y nos da un salario anual de 360,000 pesos. Ya aquí el archivo de Excel no calcula el salario promedio diario. Si observan, ese monto está dividido 30,000 entre 23.83 porque los 30,000 está expresado en el salario mensual. Entonces vamos aquí a colocar la fecha de entrada, que sería el 1 de febrero del 2011, y la fecha de salida sería 18 de mayo del 2018. Entonces aquí vemos que esa empleada tiene 7 años, 3 meses y 17 días. Vamos a empezar con calcular el preaviso. Recordemos que a ella no la preavisaron, por lo que si observamos, a ella le corresponde, como tiene más de un año en la empresa, le corresponden 28 días. Y automáticamente aquí dice entonces el cálculo que por preaviso le tocan 35,249,69. En el caso de la cesantía, lo que vamos a tomar en cuenta es que ella tiene 7 años, 3 meses y 17 días. Entonces lo que vamos a hacer primero es una fórmula. Vamos a poner más 3 años, 7 años por, según lo que vimos aquí, por cada, es decir, después de 5 años le tocan 23 días por cada año de servicio prestado. Significa que multiplicamos 7 por 23. Y le sumamos, si observamos también, ella tiene 3 meses y 17 días. Y eso cae entre la escala de 3 a 6 meses. Significa que también se le suman 6 días. Como ella tiene 3 meses y 17 días, se le suma entonces 6 días a la cesantía. Eso nos da entonces 167 días, que multiplicado por el día promedio diario, nos da 210,239,19. Vamos a pasar a las vacaciones y dice que ella no tomó las últimas vacaciones. Si vemos la fecha de entrada, ella entró un 1 de febrero. Significa que en febrero del 2018 ella debió haber tomado vacaciones y no la tomó. Es decir, que al 18 de mayo todavía no había tomado sus vacaciones o no se la habían pagado también. Eso significa que si calculamos, ella tiene más de 7 años. Ya sabemos que mayor de 5 años son 18 días. Eso significa que le vamos a pagar aquí 18 días. No corresponden una proporción de meses, porque si todos observan, la ley establece que a partir del quinto mes es que ella tiene derecho a vacaciones. Por lo que si nosotros calculamos desde febrero hasta el 18 de mayo, no han transcurrido ahí 5 meses. Sí, han transcurrido 4 meses, menos de 4 meses. Bueno, han transcurrido 3 meses y 17 días precisamente. Por lo que entonces solamente le tocan a ella los 18 días de lo pendiente del 1 de febrero del 2018, que no lo había tomado cuando llegó la fecha del desahucio. Vamos a pasar aquí ahora a lo que es el salario pendiente. Vamos a calcular el salario pendiente para determinar cuál es el monto que le corresponde a Eridania María. Bien. Si observamos aquí, por ejemplo, vemos que el salario base son los 30,000 pesos. Vamos a colocar aquí 30,000 pesos. Perfecto. Y el tiempo sería del salario pendiente
serían 3 días. 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque si nosotros analizamos, déjame borrar esto aquí para que hagamos el cálculo y así sepan dónde sale. Si ella salió el 18 de mayo, significa que del 1 al 15 de mayo ya cobró su primera quincena. Entonces, si calculamos 16, 17 y 18 son 3 días. ¿Cómo calculamos esos 3 días? Entonces, recordemos que el salario pendiente lo vamos a dividir entre los días que tiene el mes, que en ese caso es mayo, ya salió un mes de mayo, y lo vamos a multiplicar luego por los 3 días. Entonces, hacemos así, dividimos 30.000 entre ¿cuántos días tiene mayo? 31, por los 3 días que están aquí. Y ahí nos da entonces 2.903,23. Aquí ponemos entonces del 16 al 18 de mayo, para que se sepa que es mayo. Bueno, ya sabemos que es mayo también. Aunque lo podemos quitar mayo, vamos a quitarle, ya sabemos que es de mayo, para que se vea ahí en la línea. Del 16 al 18. Bien, ya después de calcular el salario pendiente, vamos a calcular ahora lo que es el salario 13 o el salario de Navidad. Recuérdense que es la 12ª parte de todo lo que María Eridania recibió desde el 1 de enero hasta el 18 de mayo del 2018. Es decir, de enero a mayo de 2018. Recuérdense que el salario de Navidad siempre parte de cero a partir de enero, porque se paga en diciembre. Entonces parte de cero a partir de enero. Significa que de enero hasta el mes de mayo, el 18 de mayo específicamente, tenemos que calcular cuánto ella percibió en ese intervalo de fecha. Entonces, aquí yo tengo un cuadrito donde vamos a calcular esa base. Por ejemplo, de enero a abril, ya sabemos que ella ganó 30.000 pesos mensuales, por lo que multiplicamos 30.000 por 4 meses, que es de enero hasta abril. Del 1 al 15 de mayo, si ella cobra 30.000 pesos, ya sabemos que esa quincena de mayo ella cobró 15.000 pesos. Sumamos 15.000 pesos. Y del 16 al 18 de mayo, ya lo hemos calculado, el monto que está aquí, los 2.903,23, que son los 3 días pendientes. Si observamos, de enero del 1 de enero hasta el 18 de mayo, ella percibió 137.903,23. Entonces, vámonos aquí ahora y vamos a poner en base, vamos a linkearlo. Ponemos aquí los 137. Y aquí ponemos entonces, ¿cuántos meses? Ponemos aquí 4 meses y 18 días. Bien, y ahí nos da entonces 11.491,94. Se observan, el salario 13 está bien calculado porque tomamos en cuenta todos los salarios, incluyendo el pendiente, hasta la fecha de cancelación, o de terminación, perdón, del contrato laboral. Entonces, si observamos, aquí a María Eridania le corresponde 282.544,55. Bien, vamos a recapitular de nuevo. Colocamos entonces el salario, lo multiplicamos por 12, nos va a dar el mismo salario porque no hubo variación. Si observamos aquí, por ejemplo, si yo, imaginémonos que ella cobró 10 meses de 30, entonces ponemos de aquí 10 meses de 30, nos faltarían 2 meses para completar los 12, y aquí vamos a suponer que los últimos 2 meses ella cobró 32, porque lo aumentaron. Entonces aquí ponemos 2, si ustedes observan aquí, ya nos saca un salario promedio. Pero en este caso, como ella percibió el mismo salario los últimos 12 meses, entonces solamente se toma en cuenta el mismo monto. Aquí entonces colocamos la fecha, el 1 de febrero de 2011, y ella salió el 18 de mayo de 2018. Eso arroja 7 años, 3 meses y 17 días. Y en caso de preaviso, como ella no fue preavisada, aquí le corresponden 28 días de preaviso, porque no fue preavisada. Y en el caso de la cesantía, le corresponden, como ya tienen más de 5 años, ya ustedes saben que son 23 días por cada año de servicio prestado. Multiplicamos 7 años por 23 y luego entonces le sumamos 6 días porque ella tiene más de 3 meses. Y según la regla o la ley, de 3 a 6 meses le corresponden 6 días.
Si multiplicamos 7 por 23 más 6, eso nos da un total de 167 días. En el caso de las vacaciones, ella no había tomado las últimas vacaciones, que le tocaban en enero. Entonces ahí, como tiene más de 5 años, también le corresponden 18 días. No 14, porque 14 es de 1 a 5 años. Más de 5 años, 18 días. Entonces ella tiene 7 años, le corresponden 18 días. Y no hay salario pendiente o proporción, no hay proporción de vacaciones, porque si contamos desde 1 de febrero hasta el 18 de mayo, solamente transcurrieron 3 meses y 17 días. Y según el artículo 180, es a partir del 5.º mes, mirenlo aquí en la pantalla, en el cuadro, en la pestaña, la ventana que sale de información, en el archivo de Excel, vemos que más de 5 meses de servicio son 6 días. Bien, aquí entonces, en el caso de, calculamos primero el salario pendiente. Ya sabemos que el salario base de ella era 30, entonces aquí sabemos que son 3 días, porque si ella sale el 18, vamos a calcular del 16 al 18, porque del 1 al 15 ya cobró su primera quincena. Entonces aquí nos da entonces 2.903,23, que resulta de dividir 30.000 entre 31 días que tiene mayo y lo multiplicamos por 3 días que le corresponden pendientes. Eso nos da el salario pendiente que corresponden a esos 3 días. Y para calcular entonces el salario de Navidad, que es dividiendo todo lo que ella percibió desde el 1 de enero hasta el 18 de mayo, lo vamos a sumar todos los salarios y lo vamos a dividir entre 12. Para determinar cuál es el salario que ella cobró desde el 1 de enero hasta el 18 de mayo, entonces simplemente aquí con este cuadrito vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, calculamos de enero a abril. Ahí sabemos que sería entonces 4 meses de a 30.000 pesos. Ahí tenemos 120. Del 1 al 15 de mayo, ya calculamos la mitad del mes, que es la quincena, que son 15.000. Y del 16 al 18, ahí están los 3 días que corresponden, que ya lo habíamos calculado antes. Eso da una base de 137.903,23. Y ese monto entonces lo llevamos aquí, a donde dice base del salario 13. Y ya aquí Excel nos va a dividir ese monto entre 12. Y esa es la 12ª parte que le corresponde a ella de regalía, de salario 13. Es la costumbre de uno decir regalía por tantos años. De salario 13 o salario de Navidad. En el caso de Eridania, en este caso ya aquí es muy diferente, porque recuérdense que ella renunció. Como ella renunció, entonces eso implica que aquí hay componentes que no se van a calcular. Por ejemplo, Eridania, vamos a poner el nombre, Eridania María, y aquí ponemos por asistente administrativa, perfecto. Aquí entonces colocamos los 30.000, es parecido a lo de María Eridania, 12 meses, y aquí entonces nos da, ahora el tiempo, ella entró el 1 de octubre del 2011, recuerdan que ella entró meses después, pero salió el mismo día que María Eridania, 2018, 18 de mayo del 2018. Aquí entonces vemos que ella tiene 6 años, 7 meses y 17 días. Bien, entonces vamos a calcular aquí. Miren, en caso de preaviso no corresponde porque ella renunció. En caso de cesantía tampoco corresponde porque ella renunció a la cesantía. Las vacaciones sí le corresponden. Eso sí es un derecho adquirido y ahí le corresponden lo que es la vacación. ¿Cómo calculamos la vacación? Muy sencillo. Lo primero es que vamos a determinar cuál es el monto, porque también dice que ella no tomó las últimas vacaciones. A ella le corresponden, por ejemplo, haber tomado las vacaciones el 1 de octubre del 2017 y todavía a mayo ella no había recibido lo que es la vacación. ¿Qué significa eso? Que tenemos que pagarle, como ella tiene más de 5 años, 18 días, más los 7 meses y 17 días que transcurrieron
desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 18 de mayo de 2018. Es decir, aclaro, ella no recibió las últimas vacaciones. Las últimas vacaciones de ella se cumplieron el 1 de octubre de 2017. Acuérdense que ella renunció en el 2018. Entonces, esas vacaciones del 2017 que ella no recibió en octubre, entonces son 18 días. Aquí vamos entonces a poner 18 días. Más, por ejemplo, vamos a calcular el tiempo que transcurrió desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 18 de mayo de 2018, que sabemos que son 7 meses y 17 días que transcurrieron de ese tiempo. Entonces, si vemos aquí en la tabla, aquí nos dice que, vamos a ponerlo mal para acá para que se vea, que mayor de 5 años, voy a ponerlo aquí, aquí dice mayor de 5 meses, perdón, son 7 días, mayor de 6 meses son 7 días y más de 7 meses son 8 días. ¿Qué significa eso? Como ya tiene más de 7 meses, aquí entonces vamos a poner 8 días. Ponemos para acá, aquí. 8 días. Si vemos, a ella le corresponden de vacaciones 26 días. Que ahí vemos que entonces las vacaciones son 32.731,85. En el caso de el salario pendiente, es lo mismo que calculamos anteriormente, 30.000, que es la base. El tiempo son 3 días. Y aquí ponemos del 16 al 18 de octubre. Vamos a ponerlo al 18 de octubre. Bien, y ahí lo tienen, ya el mismo monto. Si la fórmula lo hizo ya, porque aquí yo tengo el mismo cuadrito que calculamos con María Dania. El mismo monto, es decir, de enero a abril, 120, del 1 al 15 de mayo, al 15 de mayo, ponemos más grandecito aquí, se vea, 15.000, y del 16 al 18 de mayo, 2.903,23. Esa es la base. Entonces aquí ya vamos a colocar la base, vamos a copiarla. Aquí copiamos la base. Y entonces aquí ya nos da el tiempo. Aquí son 4 meses y 18 días. Ya sabemos que esto bien. 4 meses y 18 días. Ok. Entonces, aquí nos dice que el monto a pagar son 47.127,01. Se observan, solamente estamos tomando en cuenta los 2 derechos adquiridos, que aunque tú renuncias, a eso no se renuncia, que son las vacaciones y es el salario 13, o lo que llamamos el salario de Navidad. Así que, chicos, espero que le haya edificado lo que es esta explicación para que puedan hacer sus prácticas del cálculo de la prestación laboral. Gracias por estar en Contalogía. Suscríbanse a mi canal y denle me gusta al video. Bendiciones.